Bienvenidos al octavo programa de la sección Al Desnudo de la revista digital Hablemos de. Hoy vamos a conversar sobre periodismo de investigación. Mi nombre es Andrés. Y yo soy Belén. Y esto es Al Desnudo. El día de hoy tenemos a una super periodista que se describe como contadora de historias. Pero además también es reportera y community manager de la revista Cinco Sentidos. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Ortega Rubio. Antes de darle paso al micrófono a Cris, queremos dar unos datos curiosos que encontró Belén sobre el periodismo de investigación. Así tenemos que en Inglaterra fue el periodista William Thomas Stead quien creó el concepto en 1885. En las últimas décadas el periodismo de investigación se ha destacado gracias a su rigurosidad y fuerte compromiso social. Las 8 mejores investigaciones trascendentales a nivel mundial del periodismo han sido el caso Watergate, la radioactividad en Hiroshima, Panama Papers, Operación Masacre, la verdad oscura de la URSS, el escándalo de la FIFA, la verdadera magnitud de la tragedia de Chernobyl y Spotlight. Las fases P del periodismo de investigación son pista, pesquisa, publicación, presión, prisión. El foco está en transmitir la verdad periodística. La práctica profesional en el proceso de documentación usa estrategias y técnicas propias del medio en que se publique. Recuerden que el contenido exclusivo y mucho más lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. A nosotros como Revista Hablemos de, a Belén como Belu Valle Calde y a mi persona como Andrés Duarte G. Listo, después de este pequeño preámbulo, ahora sí, Cris, te damos la bienvenida. Gracias por estar al desnudo con nosotros y sobre todo para hablar de lo que te apasiona, que es el periodismo. Gracias por la invitación. Es siempre placentero estar compartiendo espacios de diálogo y bueno, pues diferente, ¿no? Donde a uno pues lo desnudan. Vamos a ver qué tan buenos son ustedes en eso. O sea, yo sí soy bueno, así como digo. No, mentira, las personas que escuchen, no soy bueno. Ya, eso, muchas gracias. Siempre es importante compartir el conocimiento. No quedarse uno guardado con lo que uno sabe, sino compartirlo. Justamente eso es lo que buscamos con este podcast, compartir el conocimiento y que las personas que nos escuchan vayan aprendiendo con nosotros de todo lo que nos brindan nuestros invitados. Empecemos con la pregunta de rigor. ¿Qué es el periodismo? Bien. Mira, el periodismo es algo tan apasionante como contar historias. Precisamente si hacemos alusión a lo que ustedes dicen en este podcast Al Desnudo, es precisamente eso, es desnudar la verdad. Es perseguir 100% la verdad, y para hacer periodismo tú tienes que guiarte, saber 2 cosas, entender 2 cosas. No vamos a hablar aquí de teoría y les voy a compartir la práctica, los pocos años de experiencia que yo tengo en periodismo. Y para hacer periodismo tú necesitas saber 2 cosas bien importantes. La una es que el periodista se hace en la calle. Y bueno, como por ahí dicen otros colegas periodistas, ¿no? Las chicas prepago y el periodista se hacen en la calle. Entonces, tú no puedes hacer periodismo sentado en tu oficina o desde el escritorio, ¿ya? No puedes descubrir el mundo detrás de un escritorio. Ni descubrir el mundo, ni descubrir lo que pasa, ni descubrir lo que le afecta a las otras personas o lo que le afecta a una comunidad. Ya, tú tienes que, para estar en los zapatos de ellos o para contar lo que les está sucediendo o la afectación que ellos tienen en un barrio, en una comunidad o un grupo, un sector que está siendo vulnerado sus derechos, tienes que estar con ellos. Tienes que pisar el suelo que ellos pisan
o a empaparte de la situación. Y para eso es bueno mirarles a los ojos, conversar con ellos frente a frente. Eso, por una parte entender que el periodista se hace en la calle y otra que el periodismo son datos. Tú puedes contar una historia, pero esa historia no es rica si tú no tienes datos que contarle para que quien te escucha o quien te ve evidencie la magnitud del problema. Claro, los números son ¿cómo se decir? Las matemáticas son frías porque te dan los datos reales y crudos. Y crudos, los datos duros, como suelen decir también acá en periodismo. Y eso es lo que tú tienes que perseguir. Claro, tú luego necesitas las dos cosas, ¿no? Necesitas sentarte en tu computador y empezar a indagar cifras o empezar a pedir cifras a las instituciones. Por ejemplo, si tú quieres ahondar en un tema, tienes que hacer ese trabajo de escritorio, ¿ya? Pero también tienes que amalgar eso con lo que te dice la gente, ¿ya? O tú cuentas una buena historia cuando has podido ir al lugar de los hechos. ¿Ya? Cuando tienes ese trabajo de campo. Pero tú siempre, siempre soñaste con ser periodista, o sea, con llegar a contar historias que de verdad impactan en la gente. Yo creo que sí. Ayer estaba tratando de hacerme esa introspección a mí misma y decir, bueno, si vamos a hablar de periodismo de investigación o de periodismo o de mi experiencia, me van a preguntar esto. Y yo decía, sí. E incluso, bueno, estos días me he puesto a revisar todo lo que he tenido en mis archivos. Bueno, entonces ahí me doy cuenta que sí. Yo escribí, en la universidad nos hicieron escribir un libro. Entonces yo escribí este libro de las historias que uno vive como estudiante de comunicación. Y mucho antes, ¿no? Mucho antes o sea, escribo estas vivencias desde mucho antes, desde la infancia. Y precisamente ¿qué te digo? O sea, las causas sociales de uno o las luchas que uno tiene son quizá por cosas que uno ha vivido, ¿ya? Entonces yo tengo una lucha constante por los derechos de los niños y por los derechos de las mujeres. Es porque tengo una historia que me ha marcado, ¿ya? Quizá cruda, pero hoy no lo cuento victimizándome, sino haciendo mía esta lucha constante. Y bueno, sí, yo digo por esto, yo siempre veía en la tele cuando era niña al periodista como una persona respetable. Y también como una persona, como una guía para la sociedad. Porque si tú te das cuenta, sin periodismo no podríamos entender al mundo, no podríamos entender qué es lo que pasa. Estaríamos cegados y por eso el periodismo existe. Ya, porque existe siempre porque hay alguien que lo quiere ocultar, que quiere ocultar algo, ¿ya? Los poderes siempre te quieren ocultar cosas. Y el periodista está ahí luchando para descubrir esas cosas. Antes de pasar, no sé si yo me perdí, pero decías que para el periodismo se necesitan dos cosas. La una era que el periodista se hace en la calle y la otra. Y la otra es que el periodismo son datos. Tú tienes que empaparte de datos. Y claro, de testimonios, ¿no? Eso es lo que tú consigues cuando estás en la calle. O sea, tú dices que el periodista siempre va a ir a buscar más de los dos lados de la moneda. Claro. Como bien lo dicen también la normativa o la legislatura, o también los códigos deontológicos del periodismo, tú tienes que contrastar. Ese es un principio básico, ¿ya? Y es algo que, por ejemplo, ¿no? En el gobierno de Correa era una cosa de que él creó la ley se innovó, se trabajó nuevamente en la ley de comunicación. ¿Para qué? Para que, pues, y él lo utilizaba, le jugó de las dos caras, ¿no? Tanto en contra como a favor, porque le obligó al periodista a ser más riguroso en su trabajo, ¿ya? Y también era un arma para que, pues, un poco se ataque, o bastante se ataque a la labor o al oficio periodístico.
Claro, o sea, teníamos en teoría libertad de expresión, pero en realidad no había un periodismo de investigación y si investigabas te convertías o se convertían en perseguidos políticos. ¿Tú tienes miedo de que alguna investigación tuya te convierta en eso? No, tú no tienes miedo cuando tú haces las cosas bien y cuando tú no pasas a hacer proselitismo político o tú, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho de la objetividad en el periodismo y te educan en la universidad de que tienes que ser objetivo. Y ya sales a hacer periodismo y te das cuenta que la objetividad no existe. Porque si tú cuentas, por ejemplo, lo que pasaba aquí, ya en la situación esta de los kits alimenticios y la situación de que tú te das cuenta que te están robando, ¿ya? Y lo digo así, te das cuenta que los fondos públicos los están malgastando, ¿ya? O que en esta pandemia, que es una situación tan difícil que nos ha tocado afrontar a todos, en vez de utilizar bien los recursos, de ser prolijos con los recursos que son de todos, porque ese es un dinero público que llega a las manos de las autoridades o a los administradores, de los impuestos que tú pagas y ves que algo pasa ahí, que no todo es transparente, que, bueno, la primera cosa que en esta pandemia hicimos, y precisamente aquí en el Cantón, fue hablar de un proyecto de arte y cultura que se adjudicó en plena pandemia. Entonces, sabemos que la niñez y adolescencia en esos momentos no necesitaba de arte y cultura, otras eran las necesidades imperiosas, ¿no? Como la educación, como la misma alimentación, ¿ya? Entonces, y bueno, por una parte eso, por otra parte el tema de kits alimenticios, que no, todo ese proceso estaba empañado por muchas cosas. Entonces, ahí es cuando tú tienes que hacer un buen trabajo y ahí, bueno, hablábamos de la objetividad, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú vas a estar del lado de la autoridad? Si ves que hay hambre, si ves que hay pobreza, si ves que en los sectores urbanos marginales la gente se muere del hambre, si los niños no están teniendo acceso a la educación porque no tienen un celular, una computadora, entonces eso te duele, ¿ya? Y así, ¿no? Por ejemplo, en esta semana bueno, y hace un mes también reportamos el caso de los moradores del Carmelo Alto, aquí en Andrade Marín, que ellos tienen el problema de que les rellenaron la quebrada, ¿ya? Entonces, imagínate, es una fuente natural que tú no puedes hacer eso. Y también ciertas personas que colindan con este sector de la quebrada, pasa la quebrada, se adueñaron ya, pero con la veña del alcalde. Y utilizaron maquinaria del municipio para hacer el relleno de esa parte de terreno que colinda con ellos, pero no es de ellos, porque lo donó la gente de la comunidad para que se haga ahí una obra pública, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú estás del lado de la autoridad? Y recién hace 2 días fueron los ingenieros a supervisar, a ver cómo estaba esta situación. Entonces, ellos le dicen a la gente, hay que esperar, no hay presupuesto. Y entonces a ti te indigna, ¿no? Y tú le dices, pero el agua, señor arquitecto, señor ingeniero, el agua no espera, ya el agua lluvia no espera. Y son vidas que corren peligro, ya que corren riesgo. Hay un señor que justo está en el centro de esta calle que es la de la quebrada. Entonces el señor dice que cada vez que llueve él no puede dormir tranquilo, no puede quedarse dormido, tiene que estar todo el tiempo sacando el agua de su casa porque se puede inundar. Entonces tú cómo te pones cómo dices, cómo ahí no hay la objetividad, ¿me entiendes? Tú tienes que estar del lado de la gente, o te corresponde como periodista estar del lado de la gente. ¿Cómo o sea, no hay lógica para estar del lado de la autoridad y decirle, pobrecito, sí, tiene razón, usted No tiene hay toda plata la para razón, hacer no hay plata, entonces qué pena. Pero, o sea, yo estoy de acuerdo con esa parte de ponerse del lado de las personas más vulnerables.
Pero ¿qué pasa cuando, o sea, ya sacan el reportaje? Y lo digo porque yo he visto en muchos casos. Sacan el reportaje, se vio que, te pongo el caso específico. Pasó esto de la carretera y vía a la que quiere conectar de Tierra Blanca con Chaltura, El anillo vial. el nuevo anillo vial, ¿verdad? Y que la vereda está en media puerta. Bueno, así es que alguien quiere ver, vamos a dejar la foto en nuestra historia en Instagram, justo después de que salga este podcast. Ahí lo vamos a poner para que vean de qué estábamos hablando. Y lo sacaron, hicieron bomba, pasó ni 2 días y se olvidó. O sea, considero que sí. Ya hicieron un reportaje, se debería hacer Un un seguimiento. seguimiento. Sí. Sí, mira, precisamente como te digo, en toda la pandemia, bueno, yo dije, no voy a quedarme quieta, sino que vamos a hacer periodismo ya. Bueno, durante unos 2 años yo no estuve aquí en mi cantón, que lo aprecio, que lo quiero al cantón. Estuve fuera de aquí, entonces yo no podía hacer periodismo de mi cantón. Pero fui, creo que, a prepararme y también hacer periodismo ya en un ámbito nacional. Y eso también te aporta, te ayuda a ti, te forma mucho y te hace abrirte un panorama más amplio. Pero ya en la pandemia regresé aquí a Antonio Ante, a mi casa. Y bueno, y empezaron a destaparse todos estos temas de que algo está pasando, de que es necesario que los medios estén en las sesiones de consejo municipal. Entonces, bueno, estuvimos ahí y bueno, yo quise hacer las coberturas de forma diferente porque todos hacían la transmisión en vivo, pero lo que yo hacía era destaparles o desnudarles a los Al desnudo. a cada uno de los Miembros. concejales. Eso es y lo del que alcalde. hacías en tus estados. Eso Que hacía en mis ponías lo estados. que decía cada persona. Sí, y Ah, ya. eso te permite tener una lectura de cómo es cada político. Entonces, ese fue mi agregado o lo diferente que yo hice, ¿ya? Y pasa que, por ejemplo, este tema del anillo vial yo no lo cubrí, porque ya tú a veces le pasa al periodista también que llega como a agotarse, ¿ya? Te frustras de ver tanta injusticia. Sí te frustras mucho y también de que no pasa nada, ¿ya? De que la justicia no hace nada. Tú te esfuerzas y haces tu parte. Y luego de que tendría que pasar es que ya la justicia haga algo, porque sabemos, por ejemplo, que las cosas que han pasado aquí han llegado a oídos de medios nacionales, ¿ya? Por ejemplo, de La Posta, ustedes entrevistaron a un personaje de La Posta y este medio de comunicación es un medio de comunicación. Tiene su estilo, tiene su target, quiere ser un poco más Las noticias juvenil. más sexys de la web. Eso, quieren estar en esa audiencia joven o calar en la audiencia joven para que se informe esta audiencia de una manera refrescante, pero que se informe. Entonces, pero hacen periodismo, o sea, cumplen con todos los parámetros, contrastan, investigan. Entonces, es un medio de comunicación y pasa que ellos empiezan a contar lo que pasa aquí, investigando, contrastando. Entonces, llega estas cosas a oídos de la fiscalía y por eso es que la fiscalía viene y allana al municipio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿y de ahí qué ha pasado? Ujú. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. No ha Y pasado luego nada. tú escuchas rumores que, bueno, uno no sabe si son verdad, pero en fin, la justicia yo creo que sí llega a un punto en el que se queda quieta o no sé. Puedo decir que hasta se compra, ¿no? O se vende, ¿ya? Entonces eso a uno le duele, le indigna y tú a veces sí te quedas quieto y dices, ¿De qué me sirve tanto trabajo? ¿de qué me sirve tanto esfuerzo? ¿O qué le pasa a esta sociedad? ¿Qué le pasa a la justicia? ¿Qué le pasa a la gente? Entonces, sí, ahí, por ejemplo, ya me cansé. Yo seguí muy de cerca el primer proceso de los kits alimenticios, el segundo proceso. Contamos que las hidroeléctricas habían estado paralizadas, contamos un sinfín de cosas políticas, ¿ya? Y entonces hasta que llegó un momento en el que ya dije,
a veces uno se evalúa a sí mismo y dice, a ver, lo político muchas veces tú cuentas lo político y es necesario que el político cuente las cosas políticas, ya la realidad que les desnude a los políticos, pero lo que te sirve a ti es también, y lo decía otros periodistas también lo dicen, es lo social, el periodismo social. Entonces, yo tengo afinidad por ese tema también. Entonces, ya, por ejemplo, contar esto que les cuento de recientemente que pasó y que la gente te pide. Ya fuimos a hacer una nota sobre este tema que les afecta a los moradores del Carmelo Alto, pero ellos te dicen, venga de nuevo, porque no nos escuchan las autoridades y los medios de comunicación nos ayudan, ¿ya? Entonces, tú tienes que atender a ese clamor. Es un deber moral que uno tiene. Entonces, no importa la pandemia, no importa la hora, tú tienes que estar ahí, ¿ya? Si sientes realmente amor al periodismo, estás ahí. Entonces eso es lo que pasa, ¿ya? Y por ejemplo, ya tú dices, claro, es un problema difícil. Vimos nosotros, por ejemplo, que la persona a la que le taparon la casa con la vereda, estaba embarazada. Bueno, no sabemos ahorita cuán difícil fue para ella el día de que ya estuvo en su labor de parto, cómo habrá salido de su casa, cómo habrá regresado con su el hijo en niño, brazos, ¿verdad? y todos los días, imagínate, tú ves eso un rato. Pero Para nosotros es una noticia, para ellos es vivir pero ahí. claro, es lo que a ellos les va a acompañar ya toda su vida, porque al menos que ellos sean personas de posibilidades y se construyan nuevamente la casa para que se les solucione el problema. Pero eso no pasa. ¿Pero tú crees que el periodista tiene que desnudar al político? O sea, de sacarle todos sus cueros al sol. ¿O que el periodista debe de informar las necesidades del pueblo y decirle, ok, solucione esto? Mira, es que es importante, ¿ya? Es un deber también del periodista, sí es un deber, de que tú tienes que mostrar cómo es el periodista, cómo es el político, perdón, tú tienes que mostrar cómo es el político porque la gente confió en él, ¿ya? O en ella. Ya confiaron en estas personas y les pusieron ahí para que administren los recursos públicos y para que hagan su trabajo de la mejor forma. Entonces, resulta que la gente no puede vivir con una venda en los ojos, ¿ya? Pensando que el político está haciendo bien las cosas cuando no las está haciendo bien, ¿ya? Y también cuando hace bien las cosas, tampoco te corresponde a ti como periodista felicitarle. No, tú tienes que contar sin apasionamientos lo que está pasando, bueno y malo, pero nunca tú hacer proselitismo, ¿ya? Yo pienso que, como bien lo dice Alfonso Espinosa, el periodista tiene que estar cerca del mundo político para estar bien informado y lo suficientemente lejos para no estar comprometido. Eso se llama objetividad, lo que tú nos hablabas. Pero yo tengo una pregunta y aquí voy a hacer como que, es decir, ¿crees que los periodistas que hacen investigación denuncian los casos de corrupción y después les pagan, lo Y hicieron dejan solo la por la nota. fama? No, verás, no te escuché. Fue lo mismo de la Belén. Sí. Ya, o sea, yo pienso que si tú quieres fama, no sé, eliges ser otra cosa, cualquier otra cosa. El periodismo no está para hacerte famoso, ya como tú, como tu nombre, como Cristina Ortega, por ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, yo no quiero fama, ¿ya? Yo quiero hacer bien mi trabajo para aportar con la sociedad. Y eso es lo que a ti más te llena. Porque, bueno, todo el mundo te dice, vas tú a la universidad y ahí te dicen, si usted está aquí para ser famoso o para hacer dinero, siga otra carrera, ¿ya? Y cuando sales también, cuando estás ya, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de iniciar mi carrera periodística en Diario El Norte.
Entonces, ahí te das cuenta igual, o sea, y a veces hasta te das contra el mundo porque no es lo bonito que tú piensas o lo cómodo que tú piensas que es hacer periodismo. El periodismo es una tarea que te exige mucho, muchísimo. Entonces, creo que está totalmente alejada de la fama. Cuando tú vas a hacer un reportaje, más o menos cuánto tiempo deberías tomarte o se toma para que el resultado final, en este caso el reportaje, ¿verdad? Para que el reportaje esté bien, digamos. ¿Se puede decir bien? No sé cómo definirlo. No sé de Ya. periodismo. Bueno, es algo que tú vas aprendiendo en el día a día, esto del periodismo, ¿no? Por ejemplo, yo hace rato cuando ustedes me dijeron cómo quieren cómo quieres que te presente, y yo digo, creo que ya me gané el título de periodista. O sea, porque yo soy muy, muy modesta, ya. A veces y digo, eh, o sea, el título de periodista para mí es algo muy, muy valioso, Muy ¿ya? grande. Sí, sí, algo que te cuesta ganarte ese título. Algo que no te da el título de decir eres licenciada en comunicación social, sino la labor que hiciste después de obtener ese título. Exacto, exacto, eso es. Entonces yo te dije, sí, yo creo que ya he contado bastantes historias como para ya decir con orgullo que soy periodista, ¿ya? Pero lo que tú dices, Andrés, bueno, tú tienes que, por ejemplo, el tiempo es, por ejemplo, cuando tú trabajas en un medio de comunicación, el tiempo es tu peor enemigo. Entonces, ahí tú no tienes bueno, ahora que yo hago periodismo de forma independiente, yo me tomo el tiempo que yo necesito. Y ahí sí me tomo el tiempo que yo necesito para que el término correcto vendría a ser todo esté, ¿qué te digo? Sin lugar a dudas, ¿ya? Esté como en un círculo, ¿ya? Que todo esté Armonizado. bien completo, que esté completo, ¿ya? Que no haya lugar a vacíos Interpretaciones. o a vacíos, ¿ya? ¿Ya? A vacíos. Eso no es lo que dejes que la tú... gente asuma lo que quieres decir, sino le dices lo que tú quieres. No, la gente, o sea, tú cuentas la historia o los datos y contrastados con los testimonios de una parte, de la otra parte, y claro, la gente interpreta a su manera. Eso, la interpretación sí es libre, ¿ya? Y no es que por ejemplo, dices lo que tú quieres que la gente piense, no. Tú tienes que ser totalmente responsable de mostrarle todas las caras de una noticia para que ellos sean los que interpreten, para que los ciudadanos sean los que formen su opinión sobre ese tema. Ya, pero por ejemplo, cuando estaba yo en el diario, yo tenía la sección sucesos, Crónica Roja, que es muy fuerte, es muy duro, ¿no? Entonces yo me inicié en Crónica Roja, ya, y me acuerdo las palabras de mi editor que me decía, esto es periodismo, Cristina. La crónica, ahí tú aprendes a ser periodista. Yo decía, bueno, así ha de ser, ¿no? Y bueno, me enfrenté a ese mundo tan frío, tan rojo como la pared que estoy viendo. Y entonces ahí tú tienes que correr, pues, tú tienes que correr a la noticia, a contar el hecho y apurarte porque al otro día porque esa noche tiene que estar listo. Y a la noche imprimían, en ese caso, el diario y al otro día la gente ya está leyendo tu noticia. Entonces ahí sí tienes que correr y tienes que hacer bien tu trabajo, y hacer bien tu trabajo implica contrastar las fuentes. Ya, entonces ahí me encontré con muchos temas tan duros y tan difíciles de contrastar, ya, pero ese es tu reto. Y, por ejemplo, ahora que hago periodismo de forma independiente, ahí sí no me desespera la premisa. O sea, yo tengo que ser el primer medio, por ejemplo, aquí de Antonio Ante en sacar esa noticia. No, eso no me importa. Lo importante es que salga bien. Eso no te importa. Y de todas las historias que has contado, ¿cuál es la que siempre está en tu cabeza? Ya, hay una que siempre está en mi mente, es la de la minería en Buenos Aires. Esa siempre está en mí porque yo estuve en ese lugar.
Y bueno, ahí, o sea, cuando tú haces periodismo también tú te vas empapando de personas, de datos, tú construyes tus fuentes y hasta a veces quieres especializarte en ciertos temas, ¿ya? Bueno, por ejemplo, a mí me apasionan muchas cosas y esto de la minería me llegó a apasionar bastante, ¿ya? Pero ahí contamos la parte de la minería ilegal, que fue durísima. Yo me atreví a ir, entonces estar ahí en el fango, cómo los hombres trabajaban en condiciones tan precarias, eh, que talaban árboles, ver que ahí estaba todo, ahí estaba las heces de las personas, ahí estaba la comida, ahí estaban ellos descansando quizá de sus labores con su ropa totalmente sucia. Otros, los que ya cuando subimos y coronamos, y cuando ya subimos a la última montaña, porque allá en Buenos Aires, Urcuquí, tenías que ascender y descender 3 montañas, y ya en la última es que tú coronabas, ahí estaban ya los profundos huecos, las excavaciones donde ellos estaban picando. Entonces era la desesperación de que en qué momento esas rocas se van a caer. Cuando yo fui, todavía no se escuchaba de muertes, ¿no? De las personas que se quedaban enterradas ahí. Pero cuando ya estuve ahí ya me asusté mucho. Entonces yo pensaba que no iba a alcanzar a regresar porque ya se hacía de noche, ya iba a oscurecer y yo pensaba que ese era el fin de mis días. Yo pensaba que ahí algo me iba a pasar porque eran muchos riesgos, ¿ya? O sea, yo en cada paso que daba había un riesgo, o yo me acuerdo que me caí 7 veces sentada, entonces eso me ha traído consecuencias de salud hasta ahora y que me van a durar para toda la vida. Y luego, por ejemplo, los tanques de gas que te pasaban por polea o los costales de piedra que pasaban por las poleas. Y me acuerdo que en un momento un tanque de gas me pasó por unos centímetros de mi cabeza. Entonces yo me quedé así quieta y bastante asustada. Luego cuando ya logramos regresar hasta una parte donde ya una camioneta te podía sacar hasta más afuera, ¿no? Para que tú ya retornes al pueblo. En esa parte me acuerdo que yo tuve que un poco hacerme amiga del chofer del carro para que nos deje subir, porque había tanta gente que pagaba por transportar sus bultos de piedra. Entonces, como nosotros no cargábamos bultos, sino que yo fui con un señor que vendía comida allá. Entonces, él no traía nada de regreso. Cuando fuimos, ahí sí, y ya dejó la comida allá, o sea, los alimentos para que preparen, pero al regreso no traíamos nada. Entonces, al señor le convenía más que les transporte a ellos porque a ellos les iba a cobrar más que a nosotros, que quizá nos iba a cobrar $1, algo así por el regreso. Entonces tuve que hacerme amiga de este señor y convencerle para que nos traiga de regreso, porque si no ya nos cogía la noche y yo tenía miedo porque había ahí muchos hombres ya, entonces uno tiene miedo como mujer ya de que algo le pueda pasar. Entonces, ¿Pero fuiste sola a hacer el reportaje? O sea, claro, yo fui, ya te digo, con una persona que conocía el lugar, conocía el sector porque estaba vendiendo alimentos allá. Entonces yo le pedí al señor que me lleve y le insistí porque él me dijo, eso es feo, es un poco peligroso, y yo quiero ir. Entonces yo fui y entonces ya regresamos en esa camioneta y el camino era tan pequeño que yo decía, ¿en qué momento nos vamos al vacío? Entonces yo sí tenía creo que la cara pálida y todos los demás se reían o se burlaban, incluso una chica, porque la condición también para que tú te subas en esa camioneta era de que tú tenías que, si se atasca, bajarte a ayudar a quitar las piedras y empujar la camioneta. Y yo no hice eso, o sea, no tenía ni el ánimo ni las fuerzas para hacer eso. Y la chica que estaba ahí, que era de esta comunidad, que yo quisiera volverle a ver cómo ahora piensa de la minería, porque en ese entonces ellos estaban muy contentos, que qué bueno, que ahora sí hay dinero, que hay trabajo, pero ¿a consecuencia de qué? No sé
qué tal estará ahora la calidad del agua allá, o si tendrán, o si la tierra todavía será fértil para que ellos puedan sembrar sus alimentos como antes lo hacían. Entonces quisiera escucharle ahora a la chica si otra vez ella está contenta con lo que pasó con esa minería. Entonces ese es un tema que me marcó. Finalmente retorné sana y salva, pero ese tema siempre está en mí, siempre está en mí. Es el más difícil que has dicho, no lo volverías a hacer o sí lo volverías a hacer. Y en ese momento, claro, uno dice, no, yo nunca más vendría acá. Como, bueno, cuando yo fui también a Sucumbíos y bueno, ahí no pude contar nada. Mira, cuando yo hice el tema de la minería, cuando me fui a ver qué pasaba allá, yo no podía tomar ningún apunte, ni siquiera fotos. Bueno, me saqué el celular y tomé con mucho riesgo unas fotos. Pero yo pensaba que iba a regresar acá y no iba a tener nada que contar, ya porque no tenía datos, porque no había apuntado nada. Pero el ejercicio que yo hice fue contarle, así como les estoy contando ahorita a ustedes, les iba contando a mis amigos todo lo que pasé, entonces ya salió ese reportaje a manera de crónica. Pero, por ejemplo, cuando fui a Sucumbíos, ahí sí como que yo regresé en blanco, o sea, no pude contar nada de Sucumbíos. Pero en cambio lo que estoy haciendo, y Sucumbíos, el cantón Sucumbíos, la Bonita, Santa Bárbara, el Playón, son lugares que siempre están en mi mente y en mi corazón, porque por la realidad que ellos viven ya. O sea, en el campo ellos tienen todo y tienen su sistema de vida, ellos no pueden decir que la pasan mal porque tienen ahí los alimentos. Pero bueno, si no hubiera la corrupción, ellos estuvieran mejor, ¿ya? O si hubiera voluntad política, o si las autoridades nacionales se acordaran de estos pueblos, vivirían mejor. Entonces, te duele cada uno de esos niños que no va a tener acceso a la educación, o esos jóvenes que ya, por ejemplo, esos jóvenes que tú dices ya se han de haber graduado y quizá uno o dos podrán salir a estudiar la universidad. Entonces yo me quedé con todo eso y no he podido hacer hasta el momento. Ya quizás son 3 años de lo que yo fui allá y volví a regresar. De lo que tú me dices, yo dije, acá nunca más vengo porque esa carretera me dejó con los pulmones agotada. O sea, todo el tiempo la carretera es empedrada y estás saltando todo el tiempo en el carro. Pero volví para aportar en unos talleres de derechos de niños y niñas. ¿Pero qué fuiste a hacer a Sucumbíos? O sea, ¿cuál era tu nota periodística que querías sacar de ese viaje? Yo quería contar los problemas de narcotráfico. Yo quería contar, me decían que allá, por ejemplo, no tienen un buen sistema de agua, de alcantarillado, que hay, o sea, muchas cosas que a ellos les afecta, ¿ya? Las personas que viven ahí son felices, pero tú desde acá, desde afuera, ves que les falta mucho, o ves que, por ejemplo, como te digo, o sea, la educación allá es débil porque hay una escuela, una unidad educativa, ¿no? Que carece de muchas cosas. Y también, o sea, el estar tan lejos, apartados de la ciudad, no les da esa posibilidad de salir a estudiar o a trabajar afuera o a aspirar a algo más. Me acuerdo tanto de las palabras de unas adolescentes de allá. Yo les decía, ¿cuál es su sueño? Y ellos decían, ser mamá. Así, entonces eso te duele, ¿ya? Eso te duele mucho porque tú dices, es que, y yo les decía, tú no quieren estudiar, ser abogadas, médicas, es que no hay plata, decían. Entonces, y solamente conozco de una chica y siempre estoy en contacto con ella, de que ella tuvo las posibilidades de salir a estudiar en Quito. Entonces, eso te alegra y te entristece las 25 personas o los 25 jóvenes que no pueden salir. Y bueno, y todo lo que te conté, pero es que ellos no te cuentan abiertamente o no te cuentan en cámara, sino te cuentan off the record, como nosotros decimos, lo que les pasa.
ya, pero tienen miedo de contar que por ahí todavía hay narcotráfico, que todavía hay trata de blancas y todos estos problemas, pero ellos no te cuentan. Es algo que tú tienes que ir descubriendo, alguien por ahí te dice algo, los profesores también, o sea, les indigna, les duele esa realidad, pero les da miedo. Entonces, si tú no tienes esas voces, ¿tú cómo cuentas una historia? Entonces, se me ha hecho muy difícil, pero como ellos siempre están, ya les digo, siempre están en mi mente y en mi corazón, yo estoy contando la historia de ellos, pero la estoy contando en una historia, en una historia que va a ser mi primera novela. Y que, bueno, no sé cuánto tiempo me lleve a hacerle o completarla la novela, pero ahí estoy contando todo lo que pasa. Ujú. Y bueno, tenía dos preguntas. Una que justo hablaste del miedo y la otra que me nació a mí. ¿Dónde podemos ver, leer tus reportajes? Esa es la una. Y la otra es, o sea, yo decía, ¿no te da miedo como contar esas historias y que haya represalias contra ti? No, mira, o sea, a ratos, claro, tú eres de carne y hueso. Claro que sí te embarga un poco el miedo, ¿no? Y tú dices, algo me va a pasar porque ellos son súper fuertes, ellos son muy, muy fuertes o son mafias. O sea, a ellos no les va a Sí, sí, no les va costar a mucho importar tu vida. trabajo. Sí, no les va a costar mucho trabajo venir y descubrir aquí en Atuntaqui quién soy. Y, Sobre todo aquí. y sobre todo aquí en Atuntaqui. Y ya hacerme algo, no sé. Pero no, o sea, uno tiene que ser valiente, el periodismo te exige ser valiente y porque si no, ¿quién va a contar esas historias? Es lo que tú siempre dices. ¿Quién? Y si tú te dejas llevar por el miedo, ¿quién va a contar esas historias? ¿Quién va a hacer periodismo? El Sí. periodismo es también un área, una cosa que te permite fiscalizarles a los políticos y sí, sí es tu deber como periodista. Ah, y tú me preguntabas que dónde pueden leer mis reportajes. Bueno, ustedes pueden leerlos en Cinco Sentidos, que es mi espacio periodístico. Ese es tu emprendimiento, se puede decir. Sí, sí, claro. Es algo que lo he hecho realidad. Tú buscas, ¿no? Luego de ya estar en los medios, tú necesitas formarte en un medio de comunicación porque necesitas tener una guía y que alguien te diga esto está bien, esto está mal, esto falta. Y bueno, pues el reto es siempre em, que el editor te diga, ya está, eso está redondo, tu reportaje está redondo, está cuadrado, está bien, no hace falta nada. Pero eso es muy difícil, eso te lleva años, años de años. Y claro, yo dije, bueno, según yo, bueno, ya yo tengo la suficiente experiencia como para Ujú. tener mi propio medio de comunicación. Entonces sí, al inicio recuerdo que lo hicimos con dos personas más, con dos mujeres y también con un amigo periodista, ya, que tenía más experiencia. Pero esto como cuando tú emprendes algo es algo duro. Ustedes saben, emprender cualquier cosa, así sea lo más pequeñito, es duro y es un camino que empiezas a recorrer y luego dices, bueno, en esta ocasión imprimimos tantas revistas, pero porque el presupuesto sí alcanzó, pero ha sido mejor de imprimir menos revistas. Se me ocurre por decir algo, ¿no? O sea, en el camino tú descubres muchas cosas ya que te ayudan a mejorar, a no cometer los mismos errores o a apasionarte por lo que haces o a decir yo no nací para esto, yo no soy para esto, o no, mejor me hago a un lado, esto es difícil. Entonces, yo creo que por ahí fue que pasaron las cosas y luego pues yo armé nuevos equipos, ¿ya? Nuevos equipos porque con las personas que inicié ellos se dieron cuenta lo duro que fue y decidieron ya no seguir en esto. Además porque tú te das cuenta que también mi revista, por ejemplo, al inicio fue impresa y yo más me enfocaba en trabajar la parte impresa.
pero el mundo evoluciona. Y bueno, claro, no es que la revista tiene muchos años, tiene 2 años, en marzo cumpliríamos 3 años, pero pues ahora el mundo es digital. Tú te das cuenta que ahora todo lo que pega, incluso el periodismo, se está apuntando a ser quizá, si hablamos de porcentajes, en un 60% será más digital. Pero ¿qué quieres saber? Yo tengo una duda. Y para quienes nos están preguntando por qué estamos calladitos, es porque estamos aprendiendo, estamos encantados de escuchar tu historia, pero yo sí tengo una pregunta. Ahora entiendo el por qué contar historias de su pasión. Ajá, porque nos tienen bobados. Ajá. O hablo mucho, perdón. No, está muy bien, no, sí. O sea, eso es lo que queremos en realidad de este podcast, que nosotros simplemente seamos los que aprendemos. Ajá, y que la gente que nos escucha también aprenda. Pero, ¿dónde? O sea, sabes que empezaste en Diario El Norte, pero de ahí, ¿cómo fue tu trascendencia en medios nacionales? Cuéntanos. Sí, porque a nosotros nos chismearon, así como todo aquí. Es un chisme al principio, pero voy a tamizar la información, así. Voy a contrastar. Nos dijeron que tú habías trabajado con el periodista, no me acuerdo el nombre, Carlos. que hacía políticamente correcto. Verás, como te digo, bueno, yo creo que soy bastante aventurera, entonces yo me arriesgué porque tú te das cuenta que necesitas prepararte más o salir de tu zona de confort o de una burbujita que a veces uno vive. Entonces, en mi deseo de prepararme más, fue que decidí emprender el viaje a la capital. Entonces, y es duro, ¿no? Porque tú tienes ya un sistema de vida aquí en una ciudad que es muy dinámica. Por ejemplo, cuando yo salí de aquí de Atuntaqui o de Imbabura, yo me volví embajadora de Atuntaqui, de Imbabura, porque uno tiene que sentirse orgulloso como de sus raíces. Buenos anteños. Sí, y uno no tiene por qué decir... No tienes que decir soy de Ibarra, pero... Exacto. No, eres de Atuntaqui, carajo. Sí, entonces yo decía, sí, soy de Atuntaqui, mi cantón se llama Antonio Ant, tiene estas parroquias, tiene la fábrica Imbabura, tiene esto, tiene lo otro. Entonces, bueno, salí y fui a la Universidad Andina a seguir una especialización. Y bueno, pues ahí me encontré con una amiga que era de Manta, una costeña, y ella tenía otras amiguitas que vivían allá. O sea, la compañera era solo una, y el grupo que formamos de amigas era entre otras personas que eran compañeras de ella en Manta, en la universidad en Manta. O sea, éramos cuatro periodistas, ¿ya? Pero ellas fueron por otros motivos a Quito, que no fueron precisamente a estudiar. Pero con el sueño, con ese sueño tipo sueño americano de conseguir el éxito o de conseguir trabajo. Entonces ya nosotros nos juntamos las tres costeñas chéveres, extrovertidas y la serrana, ¿no? Calladita. y yo calladita porque ellas no paran de hablar. Bueno, creo que ya les he aprendido mucho. Entonces, ellas decían, ya vamos, arriesguémonos y vamos a los medios de comunicación. Y yo decía, no creo que nos hagan mucho caso ya. La pesimista, ¿no? La serrana pesimista, además. Entonces, pero empezamos a recorrer la enorme ciudad de Quito y nos perdimos y todo lo demás, pero llegamos a radios, o sea, tocamos muchas puertas ya, de prensa, de radio y de televisión nacional, y difícilmente nos abrieron las puertas. O sea, no, yo solo recuerdo una puerta que se nos abrió. Y literal fue que nos abrieron la puerta de la guardianía para pasar a la puerta de la recepción de Coavisa. Entonces fue tan difícil, ese pequeño paso fue tan difícil. Y yo o sea, no quería, no lo quise, yo era la más pesimista. ¿Ya? Entonces yo decía, no, o sea, no nos van a hacer caso, no somos nadie, decía yo, ¿ya? Pero ellas, ay, Cris, no te desanimes, que así empiezan los sueños y bla, bla, bla.
Entonces ya, gracias a una señora que intercedió por nosotros, pasamos de la guardianía a la recepción y ahí estaba una chica afro, bien guapa, y ella nos recibió y nos con toda la amabilidad y bueno, me acuerdo tanto que mis amigas de una, porque ellas son así, ¿no? Entonces, a lo que venimos, entonces dicen, bueno, disculpe, señorita, nosotros venimos a ver si aquí tienen vacantes, porque nosotras somos periodistas. Y yo Y así, le sale full bien, así. y yo así, Rojísimo. roja, pálida, no sé qué me puse, ay. Y me acuerdo que ella, bueno, llamó a Recursos Humanos y ya, colgó y dijo, miren, señoritas, nosotros tenemos otro sistema de contratar gente, pero hay espacio para prácticas. Entonces yo digo, bueno, si estamos en Quito y si teníamos clases solamente 1 hora y media, pero claro, si el resto de tiempo sí teníamos que leer muchísimo y que hacer deberes. Pero yo dije, ya, o sea, si no, le dije, sí, ¿qué necesitamos? Y nos dio unos requisitos y de ahí ya fue que mis 2 amigas que no estaban estudiando ya no pudieron llevar esos requisitos. Y entonces ya, eso fue en octubre de 2018, si no estoy mal. Entonces, enseguida ya me llamaron y también digo, o sea, fui la más pesimista y la única que logró entrar. Y bueno, nosotros soñábamos con mis amigas estar ahí las 4, o bueno, ya al final estar con mi amiga, con mi compañera de clase, estar entre las dos ahí y darnos la mano y aprender, pero en todo caso vivir esa aventura las dos. Pero no fue posible. Eh, bueno, las cosas se dieron así. Y al inicio, pues me dijeron que había espacio para estar en el noticiero, para prácticas en el noticiero, y el horario era de 5 de la mañana a 11 de la mañana. Era difícil porque yo había estado en clases en ese horario, entonces era muy difícil y yo decía, bueno, no puedo dejar la universidad así porque sí y venir a hacer prácticas en el canal, no. Entonces dije, ya se me pasó mi oportunidad de aprender de este canal nacional. Entonces, pero me volvieron a llamar ya en el mes de febrero, sí. Entonces, y me dijeron que había espacio para políticamente correcto. Y yo estaba bastante entusiasmada y dije, sí, yo sí le conozco al periodista y a la reportera y sí. Entonces, sí, por favor, sí quiero este espacio. Entonces, bueno, me dijo, venga, y aquí se va a entrevistar con él. Entonces me acuerdo que le dije a mi amiga, vamos, porque tú tienes que decir que por qué no te han llamado, o que te llamen, insistir. Entonces, ya, te llamaron, bueno, vamos. Entonces fuimos hasta allá al canal y ya pues yo tenía que ya pasar, mi amiga se quedó conversando ahí con la jefa de recursos humanos y yo ya pasé a entrevistarme con el Carlos Rojas y yo era un manejo de nervios, me acuerdo. Y ya, bueno, me llevó Claudia Roura, que es también la presentadora. Y me lleva allá donde Carlos y bueno, a una oficina, me sienta en la oficina y ya veo que un gigantesco viene por atrás. Entonces ya se acerca el Carlos y él estaba, bueno, tenía rinitis, ¿no? Tenía una alergia en ese momento. Entonces yo le miré asustada y me dijo, no te asustes, estoy con una rinitis. Pero bueno, conversemos. Y bueno, eso fue ya como que un poco para yo irme calmando un poquito. Me hizo algunas preguntas y ahí empiezas tú a darte cuenta de todo lo que te falta. Cuando tú piensas que más o menos ya sabes una que otra cosita, llegas allá y te das contra el mundo porque no sabes nada. Entonces, ¿quién es Santiago Cuesta?, me dijo. Y yo le dije, no sé. No sabía quién era Santiago Cuesta y bueno, ya luego me mandó a hacer un perfil de Santiago Cuesta y supe que era un asesor de Lenín Moreno y que, bueno, estaban llevando una línea política por derecha, o sea, él quería que su gobierno sea de derecha y privatizar todo, pero luego supe eso. En ese momento no sabía quién era este personaje
Y bueno, entonces él vio ya en la redacción que hice que, bueno, que quizás sí tenía capacidad y ya estuve con las puertas abiertas para aprender de Carlos Rojas. Entonces aprendí mucho, muchísimo, muchísimo y a veces te jalan mucho las orejas, ¿no? ¿Por qué no sabes de este tema? ¿Y por qué no sabes del otro tema? ¿Y por qué no sabes del ámbito jurídico de tal tema? Y bueno, quizás porque uno es joven, ¿no? Y ellos ya tienen 17 años de experiencia, 10 años de experiencia, pero así son los periodistas grandes o los periodistas de ya con el término de la experiencia, y los periodistas viejos son así, o sea, saben mucho, entonces te exigen mucho. Y tú tienes que solamente tener las ganas, ¿ya? O sea, tú no naces sabiendo todo, pero lo que a ti te acompaña o lo que a ti te ayuda es las ganas de querer aprender. Entonces, bueno, para la gente que nos escuche o para la gente que le gusta el periodismo, los chicos que estudian esta carrera, eso es lo más importante. Eso es lo más importante y definirte porque aquí hay varias aristas en la comunicación. Tú puedes ser relacionista pública, puedes ser periodista, puedes ser comunicador institucional, pero nada más noble como el periodismo. No, yo creo que me he quedado anonadada. Primero me dejan sin palabras. Pero qué chévere que dices. En realidad, como tú dices, hay que perseguir tus sueños. Y la pesimista logró entrar a Políticamente Correcto. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 6 meses. Fui pasante de Políticamente Correcto. Pero creo que creo que ha sido tu mejor escuela y supiste que debes seguir aprendiendo en esta labor de ser periodista. Nosotros encantados de seguir contando historias, pero ya sabemos que tenemos que cumplir un horario. Así que yo creo que queda abierto para que podamos tener otro programa contigo, si es que aceptas. Yo quiero pedirte algo, si es que es posible. ¿Cuándo nos llevas a hacer investigación contigo? Ya, claro. Podemos ir a verle cómo está la señora que dio a luz y que... ¿La de la veredita? Claro, y que sale de la casa y la vereda está en media puerta. Me gusta esa idea. Entonces, sí, claro. Comprometidos. Claro. Comprometidos. Es una promesa. De ir a aprender cómo se hace un reportaje. Sí, vamos a documentarlo todo. Ya, perfecto. Sería una aventura genial. No se olviden, bueno, ya te adelantaste dando la recomendación, que es que a los que quieren hacer periodismo se definan en el ámbito en el que se quieren desarrollar. Solo nos queda, Belén, tu parte. Bueno, yo creo que estoy realmente agradecida por esta historia tan chévere que nos has contado. Conocerte un poco. O sea, sí. No, pero esa es la historia de tu vida. Sí. Entonces, esta historia de tu vida, para quienes te van a escuchar, creo que eres un punto de motivación de cumplir sus sueños y sobre todo de hacerlo y de hacerlo con miedo. Te admiro, eres una mujer valiente que está cambiando este Cantón Antonio Ante, pero sobre todo está dejando una huella de que hay que hacer las cosas políticamente correctas. Así es. Así que recuerden que el contenido exclusivo y mucho más lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. A nosotros como Revista Hablemos de, a Belén como Belu Valle Calde, y a mi persona como Andrés Duarte G en todas las redes sociales, incluido LinkedIn. Tus redes para que te sigan, para que sepan cómo encontrarte en Instagram o Facebook. Ya. Ese es el momento de vender. Bueno, en 5 sentidos, Antonio Ante es el espacio periodístico donde contamos las historias. Y también, bueno, mi perfil personal, Cristina Ortega, donde ahí escribo lo que yo quiero, ¿ya? Sí, y bueno, también ahí me pueden, la gente puede darse cuenta de cómo es mi estilo o de lo que uno piensa, de las luchas que uno persigue. Y bueno, en Instagram estoy como Marioneta en línea, me parece. Sí, justo Marioneta estaba viendo ayer, o sea, ese perfil lo creaste recién ayer. No. Es que no tenían nada en Ajá, y yo empecé a publicar un montón de fotos de hace rato.
Marianeta en línea acaba de subir una foto, acaba de subir una foto, acaba de subir una foto, acaba de subir una foto. Es que ustedes me pidieron las redes sociales y yo digo, solo tengo Facebook, Twitter también tengo, pero no me pregunten. Chris Crack estoy en Twitter ya, pero en Instagram no tenía nada. Entonces digo, ay, qué clase de millennial soy. Entonces empecé a subir así fotos, ¿no? Y estoy como Marioneta en línea 2020. Sí. Así que ya saben, igual en cualquiera de las plataformas en las que estén escuchando este episodio, les vamos a dejar el enlace a las cuentas de Chris para que la puedan seguir. Y también de la revista 5 Sentidos. No se olviden, bueno, el siguiente podcast es algo random, así que no sé cómo definirle aún, pero ustedes ya lo escucharán. Es un podcast improvisado desde el nivel inicio Dios hasta el final. Sí. Pero se llama Darle Sin Mente y que justo entren a colación por lo que nos dijo Chris, que hay que hacer las cosas a pesar del miedo. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, nos oímos en el siguiente episodio. Y nos vemos por Instagram. Sí, así que gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. La primera que dice chao. Bueno, adiós.